La Guerra de Granada, con la victoria en la cual se daba fin al proceso de la Reconquista, sirvió también para marcar el inicio del cambio en la forma de hacer la guerra. El concepto de guerra medieval empezaba a verse superado por una nueva forma de organización bélica que dio lugar a lo que se ha llamado la Revolución Militar Moderna. Conjuntamente, esta guerra también abrió los ojos a los reyes católicos, grandes vencedores de la misma, ya que vieron que si querían mantenerse fuertes en la monarquía, en su papel de reyes, no podían depender tanto de los ejércitos privados de los nobles. Y es así como, partiendo de la base de sus tropas reales, se van a crear las Guardias Viejas de Castilla, a través de una ordenanza fechada el 2 de mayo de 1493. Este proceso de transformación no iba a ser de un día para otro, pero sí que podemos marcar el inicio en la dicha Guerra de Granada. Continuará con esta y otras ordenanzas hasta llegar a los terrenos de batalla de Italia, donde se batieron España y Francia, y donde el gran capitán acabó por revolucionar la guerra, sembrando la simiente de lo que iban a ser los tercios españoles que durante 2 siglos iban a dominar los campos de batalla de Europa y del mundo conocido. Para entender bien esta transformación, recomendamos fehacientemente el libro La Revolución Militar Moderna, El crisol español, del historiador francés, pero especializado en los movimientos militares de la época, especialmente en los tercios, René Quatrefages. Este libro, cuya edición de 1996 editó nuestro propio Ministerio de Defensa, es altamente recomendable para entender este proceso y ver cómo se fue pasando de unas tropas en la cual los nobles aportaban la mayoría de soldados, cómo en el proceso que vamos a ver los reyes empiezan a tomar más protagonismo y acaba derivando en los ya esmentados famosos tercios españoles. Como hemos dicho, el origen de las Guardias Viejas de Castilla hay que buscarlo en las Guardias Reales. Estas, en la Guerra de Granada, acompañaron a los reyes católicos, Fernando e Isabel. Y, como no podía ser de otra forma, estaban reclutados y pagados por el propio poder real. Hay que volver a señalar este punto, muy importante, porque durante varias fases de la Reconquista, esta recayó principalmente en señores, podemos llamarlos de la guerra, cuyo gran ejemplo fue el Cid, que acababan por constituir sus propias mesnadas y cuyos ejércitos podían rivalizar con el propio levantado por el rey. Los reyes católicos, sin entrar en lo costoso que fue para ambos llegar al poder, especialmente para Isabel, sabían que la base de este tenía que ser la fuerza militar. Y de cara a la Guerra de Granada fueron aumentando esta, como queda claro en los números que se aportan durante la conquista de este último reino musulmán de la península. Las otras tropas eran aportadas, como hemos dicho, por los grandes señores nobles, pero también las famosas milicias concejiles de los distintos ayuntamientos o pueblos de la época, aparte de las fuerzas que aún podían aportar cada vez menos los estamentos religiosos, aunque con la excepción de aquellos que se comportaban como auténticos señores de la guerra, pero quedando ya lejos los tiempos del siglo XIII, donde las hermandades militares eran el gran núcleo de combate de los ejércitos cristianos. Como decíamos, por una ordenanza, la cual se data por el conde de Clonar, uno de los grandes historiadores militares del siglo XIX, se data el 2 de mayo de 1493. Repetimos, en el afán de los reyes de controlar el máximo número de miembros de la caballería. Las Guardias Viejas de Castilla recibieron en la propia Granada el que sería su estandarte, verde,
seguramente por ser uno de los colores predilectos del ya vencido Islam, con el escudo de los Reyes Católicos en el centro, y destacando que en lugar de llevar la granada abierta, por haber sido conquistada, en el centro del mismo, lleva 4 en los ángulos del paño. Se puede considerar con bastante certeza que será este el primer ejército regular profesional de España. La ordenanza de este año, junto a la instrucción del año siguiente, y otras tan importantes como la ordenanza de 1504, en las que ya se organizan el resto de armas, dando especial importancia a la nueva infantería, serán el embrión de este ejército profesional que en manos del gran capitán tantas victorias y hechos gloriosos daría a las armas españolas. Aparte de querer ejercer mayor control sobre el ejército, el hecho de que las guardias viejas de Castilla fueran tropas de caballería se debe a que al finalizar la guerra con Granada, los reyes católicos ya atisban en el horizonte un inminente enfrentamiento con Francia, por los intereses territoriales en Italia, como hemos dicho antes, en los cuales se cubriría de gloria el gran capitán. Y entonces en aquella época, si en algo superaba a Francia a España, era en su famosa y poderosa caballería. Los famosos gendarmes franceses, que tan solo eran 960, pero muy homogéneos, frente a la variedad de la caballería española, desperdigada, como hemos dicho, entre los diferentes ejércitos nobiliarios. Como testimonio de la época tenemos al cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió en su diálogo Batallas y Quincuagenas lo siguiente: bien me acuerdo que estando olvidado el ejercicio de los hombres de armas, y muy favorecida la jineta a causa de las guerras con los moros de Granada, acabada aquella santa conquista, y barruntando o sospechando los reyes católicos don Fernando y doña Isabel que cesada la guerra de los infieles la habían de tener contra franceses, proveyeron en hacer 2500 hombres de armas ordinarios de guarda. Hay que señalar que aquí confunde a todos los caballeros como hombres de armas. Y crearon capitanes para ellos de cada 100 hombres de armas y algunas capitanías de más número, de señores y capitanes ilustres y generosos tales como convenía. Por todas estas razones, los reyes católicos comprendieron que tenían que tener bajo control directo a unas tropas de estas características. En un inicio se crearon 25 compañías de 100 hombres cada una. En este tiempo, las compañías tenían el nombre de capitanías. Todas ellas tenían un capitán, un teniente, un alférez portaestandarte y un trompeta. 20 de estas compañías eran de los llamados hombres de armas, y 5 de jinetes. Además, había un estado o plana mayor que incluía un capitán general, un preboste o alcalde, un contador general, un alguacil y un escribano. Hay que destacar que todas las capitanías tenían un teniente, ya que al ser los capitanes todos de la alta nobleza, pocas veces iban a compartir el tiempo con sus hombres. De ahí que fuera imprescindible la figura del teniente. Por la ordenanza del año siguiente, la de 1494, vamos a ver más detalles. Lo primero en cuanto al sueldo de los capitanes, un importe que estaba en blanco, pero que por lo general, según nos dice René Cuatrefagas, era de 300.000 maravedíes. Es una suma considerable, pero hay que apuntar que el sueldo del teniente era aportado por el propio capitán. Es decir, los reyes católicos daban estas compañías o capitanías a este capitán. Pero, como hemos dicho, al estar este muchas veces ausente por su papel de gran noble, y tener un teniente que es el que, digamos, le haría el trabajo sucio, el que estaría a pie de campo con los hombres, el sueldo de este teniente iba a depender del capitán. Con lo cual, el capitán era administrador de aquello que le habían dado los reyes. Como veremos posteriormente con los tercios, con esos capitanes que levantaban bandera, ellos pueden elegir a los hombres, pero estos hombres son hombres de armas bajo el servicio directo de los reyes. Importante volver a señalar esto, para ver que pese a la supuesta autonomía de estas compañías, al final el gran mando va a depender directamente del rey.
Esta ordenanza, como otras, se puede estudiar con más detalle en el libro de René Cuatrefagas. Como curiosidad, apuntar que durante el primer año de servicio no se concedía ningún permiso o licencia sin aprobación de los reyes. Pasado dicho plazo, se podía conceder 3 meses a los casados y 2 meses a los solteros que iban a contraer matrimonio, los que eran conocidos como mancebos por casar. Y el retraso de la reincorporación sin causa legítima podía ser castigado con la pérdida de la soldada. El permiso debía ser obligatoriamente firmado por el capitán, o por el teniente si este no estaba, además de por el contador y el veedor. Y había que informar a la contaduría mayor que establecía la paga de los conocidos como lanzas. Como vemos, toda la burocracia que necesita un ejército estaba perfectamente conformada y nada se escapaba a la plana mayor de estas capitanías. Pronto aparecerá una figura muy importante, de origen francés, pero que los españoles van a copiar dada su importancia. Y no es otra esta que la figura del sargento, el sergent, el sirviente de los franceses. De este enseguida se va a incluir a uno en cada capitanía, para con el tiempo ir creciendo en número y funciones, como veremos en otro episodio dedicado al funcionamiento de los tercios. Los hombres de armas iban ataviados como un caballero medieval tradicional, de punta en blanco, con lanza, espada y escudo. Algunos también podían llevar una maza. La lanza era de arandela, que llevaba del lado más grueso una protección en forma de embudo para la mano. Para poder usarla necesitaban un ristre, un apoyo articulado fijado sobre la pata derecha de la coraza para poder sostenerla y apoyarla en los momentos de descanso. Para el mantenimiento hay que contar que estos hombres de armas debían de disponer de 2 caballos. De ahí lo caro de su mantenimiento, como hemos dicho, y que los reyes y poco más pudieran contar con ellos, al menos en este número. De estos 2 caballos, uno de ellos iba completamente cubierto por una armadura y revestido con las armas de Castilla y León, como bien plasmó el conde de Clonar en sus láminas sobre la caballería. El otro caballo, llamado Dobladura, iba sin armadura y lo montaba un paje. Su función sería la de servir en la vida diaria del caballero, y llegado el caso poder sustituir a la montura principal. Las otras 5 compañías eran de jinetes, que recibían este nombre por montar a la jineta al estilo moro, es decir, con estribos cortos y piernas dobladas en posición vertical desde la rodilla. Son estos los precursores de la caballería ligera, que tan importante va a ser en las batallas con Francia y en otros acontecimientos de guerra que España protagonizará. Estos solo llevaban un casco del tipo morrión, una coraza con faldón o escarcela y protección para muslos y piernas. Como armas de ataque llevaban espada, puñal y ballesta. Podían tener también otra montura, pero no era muy usual como se constata en los estadillos de los tesoreros pagadores. La tendencia en España empezó pronto a cambiar y aumentaron el número de jinetes, muy útiles en conflictos como la revuelta de los moriscos del Albaicín en el año 1500, la cual se extendió por toda la Alpujarra. Pese a todo, no se podía dejar de tener la caballería pesada de los hombres de armas, indispensables para la lucha contra Francia, como se ve en el número de hombres de armas y jinetes en la segunda campaña en el Reino de Nápoles, 1500-1501, a donde parten 425 hombres de armas y tan solo 82 jinetes. Al final, como vemos, dependiendo del conflicto, se adaptaban así era más necesario la caballería pesada para el choque en terreno abierto y otro tipo de combate similar, o los jinetes que componían la caballería ligera para terrenos más abruptos, como hemos visto en la Alpujarra granadina. A comienzos del siglo XVI nos encontramos con que existen 36 capitanías, siendo ahora solo 10 de hombres de armas, divididos en 6 capitanías viejas, 3 en la Corona de Aragón y una nueva,
sumando un total de 919 hombres. Las otras 26 eran de jinetes, de los cuales 13 eran viejas, 3 en Aragón y 10 nuevas, alcanzando los 2.831 efectivos. Entre estas 36 capitanías están las de Luis de Acuña, Rodrigo de Mendoza, Bernardo y Antonio del Águila y la de Martín del Arcón, que irán a Italia con el gran capitán en su primer viaje a luchar contra los franceses. Las guardias viejas de Castilla también prestarán valiosos servicios de guerra en el Rosellón y en Orán. A lo largo de sus 2 siglos casi de historia, servirán en sus filas como capitanes muchos de los nobles más poderosos de España. Las guardias viejas de Castilla serán fieles guardias reales, juntos a los arqueros de Borgoña o a las guardias amarillas o españolas, tudescas y otras. Esto durará hasta la llegada en el año 1700 de la dinastía Borbón con Felipe V, que reorganiza la Guardia Real en las llamadas guardias de coros. En resumen, vemos cómo la creación de las guardias viejas de Castilla es el origen de un ejército profesional bajo el mando directo de los reyes, cómo su división entre caballería pesada, los conocidos como hombres de armas, y los jinetes, la caballería ligera, se va adaptando dependiendo del conflicto, y cómo sirve de germen para hacer lo mismo con otras armas, acabar llegando a las coronelías del gran capitán, que pronto, ya con Carlos V y otras ordenanzas, se transforman en los famosos tercios que veremos en otro episodio. Hoy en día se recuerda a las guardias viejas de Castilla tanto en una compañía de alumnos en la Academia General Básica de Suboficiales, como especialmente en el batallón de infantería del Regimiento Inmemorial del Rey, donde como hemos dicho, su batallón principal lleva su nombre. Esta unidad, que es heredera de las guardias reales de los reyes de España, es considerada por muchos la más antigua del mundo, ya que, como decimos, recoge esta herencia. Como unidad en sí, veremos el Regimiento Soria 9, heredero de uno de los tercios viejos, es otra de las unidades más antiguas, mejor dicho, la más antigua del mundo. Pero como ejército profesional es el Inmemorial el que recoge la herencia de estas guardias viejas de Castilla, siendo así herederos de esta tradición del ejército más antiguo del mundo, el ejército español. Hoy hemos querido honrar en este comentario a estos inicios de las fuerzas profesionales militares españolas, las guardias viejas de Castilla.